Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto saludarles. Yo me llamo Janet y tengo 47 años, vivo en Perú, en Lima, en el distrito de San Juan del Lurigancho. El motivo por el cual estoy grabando este video es para poder ayudar a aquellos que escucharon mis audios sobre la información que les envié a través del Facebook y que por supuesto les prometí darles el resto del porcentaje que faltaba de esa información, que es lo que pasó posteriormente a esa reunión de ancianos y por qué tomé la decisión de hacer lo que hice y la motivación principal que a mí en realidad me caló y me afectó profundamente para yo tomar una determinación contra la Watchtower, por supuesto, donde estoy como testigo de Jehová desde hace 25 años. Bien, entonces, ¿qué les puedo decir? Como algunos ya han escuchado en el audio, yo me atreví a sacar unas copias, un material que preparé en mi computadora, unas copias adhesivas. Y el día que fui a la asamblea, la primera semana de septiembre, que me correspondió, me puse a pegarlos en zonas visibles del salón de asambleas de Campoy, ¿ya? Alguien que por supuesto me conocía, me vio, y por supuesto tendría que ser de mi congregación, no era de otro modo, y le pasó el dato a los ancianos de la congregación, los cuales días más tarde me citan, una semana más o menos, me citan dándome la información por medio de mi esposo, que también es anciano de congregación. Y bueno, pues ustedes dirán, oye, ¿qué no tienes respeto por tu esposo? ¿No tienes temor de que a él lo disciplinen? Bueno, a esas alturas de la vida, pues, por supuesto, uno es matrimonio, pero que de mí dependa su nombramiento no es de mi interés, más aún con lo que me he enterado. No me interesa lo que vaya a pasar. Además, él obviamente desde que yo empecé a hacer las investigaciones y se lo hice saber, ¿no? Con total naturalidad y con total transparencia, me dijo, eso son mentiras, eso es falso, eso no tiene nada que ver, en la organización no pasan esas cosas, ¿no? Eso no, tú estás entrando en esos canales apóstatas, todo eso es mentira. Entonces, cuando me llegó la citación por parte de los ancianos, sucede de que yo dije, ¿para qué decirles que no? ¿Por qué no de una vez decirle todo lo que ya sé? Y pues me preparé, procuré estar lo mejor argumentada que pude para poder presentar mis descargos. Y como ustedes ya escucharon a través del audio que les envié, uno de los ancianos pues me hizo varias preguntas, ¿no? Y entre ellas era si yo había colocado información apóstata, había pegado así. Y ahí pues en el argumento claramente le digo, apostasía, ¿es de apostasía? ¿Acaso la información hablaba en contra de Dios, de Jesús, de la Biblia? Ahí pues cuando él ya tiene que cambiar su versión y decir, no, son panfletos relacionados contra la organización. Ya. Entonces, ya aclarado el tema de que no es apostasía y que de la boca del mismo anciano saliera ese detalle, yo entonces ya estaba lista para soltarles la sopa. Y bueno, escucharon ustedes el video y se dieron cuenta que es así. Así como lo vi, como lo sentí, como lo percibí y como lo entendí. Y que me quedé profundamente dolida, profundamente decepcionada, molesta, airada, porque se meten, ¿no? Se meten a fallarle
a los miembros más vulnerables de cualquier sociedad, con los niños. Todo podía esperar de la Watchtower. En la organización hay imperfecciones, fallas y errores y pecados que se cometen entre hermanos. Yo lo entiendo, yo lo sé, porque yo también soy imperfecta. Yo también cometo errores, ¿no? De repente te pides prestado dinero y de repente de aquí a un año recién se lo reconoces, le reintegras el préstamo, qué sé yo. Le pides prestado alguna cosa y se la averías y de repente no tienes la hidalguía suficiente como para reconocerlo. Lo dejas así nomás. O de repente haces un comentario inapropiado, ¿no? Inexacto acerca de alguien y terminas perjudicando su buen nombre, ¿no? Y cosas por el estilo que de repente se pueden arreglar con el tiempo o simplemente pasarlo como borrón y cuenta nueva. Pero esto de los abusos sexuales cometidos dentro de las congregaciones por parte y en su mayoría de ancianos, gente que tiene el poder, ¿no? Y haberlos tratado judicial de la manera como fueron a estas criaturas y haber permitido que sus padres adoctrinados no llevaran a las autoridades los casos, que les echaran tierrita y después hicieran un documento que lo metieran debajo del tapete de las sucursales, es lo más aberrante. Porque un niño pequeño no tiene las herramientas, ni el poder, ni la voz para exigir cómo se debe tratar sus asuntos. Entonces, como es una sola voz la del cuerpo gobernante, la que es con la que bailan los ancianos, ¿no? Es una sola música la que ellos se ponen a menear, sin analizar ni reflexionar sobre las consecuencias por el dolor, la angustia, la vergüenza que han tenido que padecer estas víctimas, por los procedimientos tan arcaicos, estúpidos y perversos que les han aplicado a las víctimas. Y más aún, que hablando de ahora, que el cuerpo gobernante a través de las atalayas continúe maltratándolas, colocándolas en una misma bolsa con los delincuentes, o sea, contra los que cometen pecados graves, ¿no? Como por ejemplo fornicación, robo, calumnias y cosas por el estilo, ¿no? Los ponen dentro como si fueran los apóstatas, demonios, o sea, desfigurando su imagen, para que cuando a los hermanos les llegue, ¿no?, de oídas o vean a través de internet los casos, digan, no, esas son mentiras diabólicas, son enemigos de Jehová, se lo han inventado, quieren perjudicar a la congregación. Ya empezó la persecución, ya estamos cerca de la gran tribulación. Así, con estos asuntos, para que no les crean, ¿no? Y así, una vez más, muy aparte de haber sido maltratados y ninguneados en su momento cuando fueron abusados, ahora son calumniados, ahora son vejados, ahora su reputación está siendo trapeada por el cuerpo gobernante, ¿no? Eso a mí me indigna, eso a mí me llena de ira. Y esto para mí ya fue el vaso, la gota que colmó el vaso. Yo pude durante muchos años soportar muchas cosas, y en las cuales no las mencionaré porque muchas tienen que ver con mi cuestión matrimonial. Pero con los niños no. Y si una organización se porta mal con los niños, ¿no?, una organización que dice servir a Dios, que dice tener la representación del Cristo en la tierra, que dice estar inspirada por el Espíritu de Dios, comportarse de esa forma tan aberrante contra los niños, eso me hace que yo me formule una pregunta, como la que se hizo Jesús, ¿no? Se le hizo Jesús a las mujeres cuando estaba yendo rumbo al Calvario, ¿no?
Si eso hacen con lo verde, ¿qué pasará con lo seco? Si eso hacen con los niños, ¿qué no harán con los adultos? Si así se portan con lo pequeño, ¿qué será con lo grande? Porque hay una enseñanza de Jesús, una de sus enseñanzas dice, el que es fiel en lo mínimo, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo mínimo, también lo es en lo mucho. Si tú te comportas traidoramente con una persona pequeña como un niño, ¿qué más te va o te viene lo que le puedes hacer a un adulto, no? De ahí entonces empezó mi investigación, porque desde que se despertaron mis alarmas tras el estudio de la Atalaya de mayo sobre la Congregación Cristiana de la Maldad, ¿no? Y el infame, escuchen bien, infame párrafo 18, de que si cualquier testigo de Jehová lo ha leído a la paporreta y ha contestado lo que se le vino a la mente solo por contestar, pues ha cometido una blasfemia terrible contra los niños. En el mismo párrafo 18, esa fue pues para mí el despertador, ¿no? Porque dice claramente que si el pedófilo se arrepiente, ¿no? Se quede en la congregación. Si manifiesta arrepentimiento, puede quedarse en la congregación, por supuesto con sus restricciones, sus penalidades, su castigo, pero se puede quedar en la congregación. O sea, un monstruo convicto y confeso en la congregación. ¿No se supone que debería estar ante las autoridades? ¿No debería ya estar siendo parte de una investigación y estar purgando pena privativa durante cierta cantidad de tiempo mientras se lleva a cabo las pesquisas, la investigación? Porque es un peligro público, no solamente en la congregación, sino también fuera en las calles. Es un monstruo. Y yo lo mencioné en esa reunión, lo dije claramente, di un comentario específico acerca de ese punto. Esa gente no tiene cambio, son monstruos. Así como dice la Biblia, hijos de Dios, hijos del diablo. Esa gente no cambia, está podrida su mente. Y bueno, nunca faltan los usos en demasiado, ay no, que pueden cambiar, que esto, que el otro. Y yo sé que no cambian. Y lo sé de buena fuente porque mi padre está en prisión. Mi padre está purgando una condena por 10 años, por pederastía. Por tanto, a mí no me pueden venir a contar el cuento. Y que se tuvo que romper los lazos y las relaciones familiares a causa de esto. Un pedófilo no solamente destruye la vida de un niño, sea de su casa o de fuera, sino destruye la vida de su familia entera. Y obviamente yo no me voy a poner en la posición de estar de parte de eso, de parte de defenderlo, por más padre que sea mío, porque ha dañado a un ser querido también, más vulnerable, pequeño, que necesitaba de nuestra protección. Y por sobre todo, la justicia, hacer justicia a las víctimas también es consuelo para ellas, porque ellas entienden que la familia tiene un norte, o sea, está direccionada hacia el bienestar de ellos y ellos saben de que ellos son inocentes. Yo también he sido víctima de abuso sexual y no sabes qué terrible es vivir con un sentimiento de culpa. Entonces, proporcionarle a las víctimas la oportunidad de que tengan justicia es consuelo. Y lo que ha hecho la organización durante todos estos años con esos manuales perversos ha sido simplemente revictimizarlos, ha sido simplemente causarles mayor dolor. Cuando escuché en la Comisión Real de Australia que Geoffrey Jackson dijo, que el abogado le preguntó a Geoffrey Jackson, ¿qué haría Jesús en los casos de un abuso sexual? ¿Qué decisión tomaría? Este impresentable, ¿no? Porque no tiene otro nombre, bueno, tendría muchos que darle, pero le voy a dar ese nada más, ese adjetivo. Le dijo, bueno, la única manera de yo saberlo es cuando me encuentre con él en el cielo. Esa respuesta de Geoffrey Jackson
me destruyó. Destruyó todo lo que yo pensaba acerca de ellos, que con respeto yo los tenía siempre en mi mente y en mi corazón. Porque solamente una persona que no tiene empatía, que no tiene amor, ni se pone zapatos de las víctimas, puede contestar esa estupidez, no solamente cargada de soberbia, sino de inmensa, inmensa indolencia y estupidez. No voy a relatar el resto de cosas adicionales que fueran tan vomitivas como la primera que acabo de mencionar. Todas las blasfemias y sobre todo el manual del fariseísmo más brutal que he visto en mi vida a través de los videos de la Real Comisión de Australia, que poco a poco ya a través de mi canal lo iré comentando. Le hice saber a los ancianos que para mí el cuerpo gobernante no tiene ninguna autoridad sobre mí. Primeramente porque en la atalaya del 15 de febrero ellos mismos han declarado que no son el esclavo, que no. Así que se pueden equivocar en temas de dogma y organización. Ya con eso se han puesto a la lápida. Segundo, que ellos están dejando ahora hace poco me acabo de enterar que a los ancianos les están tirando el barro encima. Y yo le dije eso a mi esposo, ellos se están limpiando, Manuel. Cuando saben muy bien ustedes que ustedes no pueden mover ni una pestaña si es que no se informa primero a la sucursal. Y cosas de las que antes yo no hacía, comencé a hacer. Y es rebuscar, leer e informarme por medio del manual de mi esposo. Jamás se lo había tocado y jamás lo había leído. Y comencé a hacerlo. Y te juro que en esos manuales está toda la maldad que te puedas imaginar. Transgresiones que la verdad, con relación al abuso sexual en niños, es una cosa, es en verdad para que los metan presos, ciertamente. Porque lo único que han hecho es traer más dolor, más angustia. Y han hecho que estos pedófilos se queden hondos y lirondos dentro de las congregaciones, depredando más niños, cometiendo más abusos. Antes de ayer, vimos cómo a un anciano lo han condenado, a un ex testigo de Jehová, anciano de congregación, lo han condenado a 80 años de prisión por los abusos sexuales que ha cometido. Entonces, ¿fue realmente una bendición esas normas del manual? Esas directrices que por inspiración divina recibió el cuerpo gobernante. Solamente en Australia, con más de 67,000 testigos de Jehová, hay 1,006 casos registrados de violencia sexual dentro de los testigos de Jehová. Yo me pregunto, acá en Perú hay más de 250,000 aproximadamente. 250,000, 240,000 testigos de Jehová en todo el territorio peruano. Creo que podríamos pasarlos, tomando en cuenta de que la diferencia de Australia en mi país con relación a cómo se tratan los temas de abuso sexual dentro de las autoridades, acá la cosa es estar en el tiempo de la carreta. Estamos en la era cavernícola. Acá el abuso sexual es permanente. No solamente el abuso de género, sino el abuso sexual contra niños y niñas. Si pudiera tener la oportunidad de vaciar los archivos de la sucursal aquí en Perú, ¿qué encontraría? Por ahí ya me han dateado de un caso y también me he enterado de manera personal de otro. Solamente para
tener certeza, tengo que ubicar a la persona, a la madre de la víctima, que no va a ser muy difícil, sino que tengo que darme un tiempo para acercarme en el territorio donde ella vivía. Porque el hijo de un anciano se libró siendo culpable de pedofilia. Lo libraron, porque así se tapan, ¿no? Utilizan 1 Corintios capítulo 6 y los textos, los primeros versículos que siguen, para inducir a la víctima a no denunciar el abuso. Claro, es que ellos son los santos, ¿no? Del Supremo. Ellos van a juzgar ángeles. Así que, ¿por qué no dejarles los asuntos que son ínfimos en la tierra para que ellos lo juzguen? Como le dije a ellos en esa reunión, ¿qué capacidad tienen ustedes para poder dilucidar, evaluar, tener alguna consideración? En este caso, con las víctimas de violencia sexual, les pregunté, hermano, ¿usted a qué se dedica? Yo soy electricista. Usted, yo soy vendedor. Usted, yo soy electricista. Usted, vendedor ambulante. No tiene ni siquiera el más mínimo conocimiento de psicología básica. Desde el cuerpo gobernante no pueden entender de que una persona, un pedófilo, es una persona que está quebrada emocionalmente, rota, no tiene empatía, nunca la va a tener, y es por eso que muy fácilmente puede atropellar a una víctima, lastimarla, incluso hasta matarla, con tal de satisfacer sus ansias sexuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esta es gente inepta, que se ha metido en una situación muy complicada, que el cuerpo gobernante ha comenzado pues a darles así como quien dice, le da, son como monos con metralleta, ¿no? O sea, les dan autoridad en estos casos sin saber ni tener pericia de nada. Hasta ellos, los ancianos, tienen que comparecer ante las autoridades porque han actuado tan mal y lo esconden todo tras la sucursal. Que esto es vergonzoso. Un testigo de Jehová no es testigo de la maldad, como le dije a ellos. No me siento ya identificada con la organización. Les he perdido el respeto al cuerpo gobernante. No quiero ser parte de una organización que lo único que ha hecho es mentirnos descaradamente y maltratar a miembros inocentes y vulnerables. Porque solamente una organización que pueda hacer eso contra los niños, se puede esperar cualquier cosa que haga contra los demás, sobre todo con los adultos. Y más adelante, por ahondar a mis investigaciones, tengo que admitir que sí, que a nosotros, ellos son un grupete de gentuza que nosotros no le importamos ni un comino, solamente somos contribuyentes, somos suplementos para chuparnos nuestra energía, talentos, nuestros mejores años y nuestros recursos económicos. ¿Quiénes se enmarcan en eso? Psicópatas, sociópatas, gente que no tiene empatía. Entonces yo puedo entender ahora sí por qué razón ellos hacen esto. Ellos terminaron convirtiéndose a mis ojos, después de que investigué, en lo que tanto odian. Una verdadera ramera espiritual, de la cual, lamentablemente, aún tengo que seguir reuniéndome. Hoy justamente es día de reunión, pero soy piedra gris. Y lo haré porque tengo que seguir reventando por dentro. Eso no se queda así. No sé qué me tendrán tramado ellos, pero yo estoy plenamente convencida de que lo que vaya a hacer cuenta con la bendición de Jesucristo. Y no me voy a quedar callada y voy a continuar. Desde aquí un saludo para todos ustedes. Me encuentran en YouTube como la testiga radioactiva y espero
que la información que les acabo de dar sea para ustedes de gran ayuda y apoyo. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Voy a seguir dando más información y nos vemos.